Muy buenas tardes. Agradezco mucho al comité organizador por invitarme a dar esta pequeña charla. Ahora voy a compartir mi pantalla, ¿no? Y vamos a iniciar con la misma. Bueno, el tema de hoy es cómo realizar una justificación, objetivo general y objetivos específicos. Vamos primero a hacer una definición de lo que es la investigación científica con el objetivo de ingresar en el contexto para abordar el tema mismo. Lo que indica aquí es que la investigación científica es el proceso sistemático de análisis e indagación regido por la aplicación de una serie de métodos y técnicas cuyo objetivo es la comprobación de una hipótesis planteada. Pero, ¿qué quiere decir que sea un proceso sistemático de análisis? Indica que es un proceso ordenado que se va llevando adelante a través de pasos en un orden específico, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante el que nos demos cuenta de que la investigación científica realmente es un proceso ordenado de acuerdo a un sistema, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una investigación, el proceso de investigación misma tiene que responder a varias preguntas, varias interrogantes. ¿Por qué vamos a investigar un determinado tema? Esto podemos nosotros responder a través de el problema que vamos a plantear, ¿no es cierto? ¿Por qué queremos investigar? Además, también, ¿qué vamos a investigar? Esto es importante porque ahí tenemos que poner el tema de nuestra investigación. ¿Para qué vamos a investigar, por ejemplo, no es cierto? Aquí tenemos que poner nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra investigación? ¿Dónde vamos a hacer la investigación? Puede ser que tengamos que delimitar un área geográfica donde se va a llevar adelante nuestra investigación, ¿no es cierto? Otra de las interrogantes sería ¿cómo vamos a realizar la investigación? Esto es a través de toda la metodología que vamos a plantear. ¿Qué vamos a hacer para llegar a cumplir nuestro objetivo? ¿A quién está dirigida nuestra investigación? Se refiere a la población, digamos en este caso, ¿no es cierto? Al universo de población que tiene que ver con la investigación, que realmente va a ser beneficiada con nuestra investigación. ¿Quiénes van a ser investigados? Esto se refiere a la muestra, ¿no es cierto? Es decir, exactamente a qué personas de esta población que tenemos vamos a incluir en nuestro trabajo. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer la investigación? Esto es muy importante, el poder hacer un cronograma de desarrollo del proceso de la investigación, indicando exactamente en qué periodo de tiempo vamos a hacer la investigación. Y un aspecto muy importante es con qué recursos. Tenemos los recursos, contamos con recursos, debemos tratar de conseguir los recursos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todas estas interrogantes son las que van a definir cuál va a ser el proceso que nosotros vamos a seguir de acuerdo al problema que hayamos identificado. El año 2008, la OPS publicó este gráfico, ¿no es cierto?, para explicar sobre el proceso de la investigación. Y la OPS nos indica que se pueden resumir en 3 preguntas. Una que es, ¿qué se va a investigar?, ¿no es cierto?
donde se trata en realidad del objeto de estudio, que es el problema que vamos a ir a plantear, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos primero que identificar el problema. Vamos a identificar cuál es el problema que vamos a plantear, que normalmente se hace un planteamiento a través de una pregunta. Luego vamos a delimitar nuestro estudio, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a investigar? Vamos a delimitar. Es decir que, por ejemplo, podríamos decir, vamos a hacer esta investigación en los pobladores de la ciudad de La Paz, ¿no? O en todo Bolivia. Tenemos que delimitar dónde y quiénes vamos a hacer nuestro trabajo. Finalmente vamos a definir el objeto de estudio para pasar a describir, realizar una explicación del mismo que nos permite entrar en la justificación, que es uno de los temas de los que vamos a hablar más detalladamente, ¿no es cierto? Y finalmente, todo este proceso de identificación, delimitación, definición, etcétera, nos va a permitir realizar la formulación de los objetivos de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, de la investigación que estemos proponiendo. Posteriormente, vamos a pasar a la segunda pregunta, que es, ¿cuál es la base teórica del problema? Entonces, para realizar una base teórica, aquí entran todos los marcos teóricos de nuestro trabajo, de nuestra propuesta. Para eso tenemos que estar muy claros respecto a los conceptos, las teorías del tema, la definición de las variables, por ejemplo, y la formulación de las hipótesis. La última pregunta es ¿cómo se va a investigar? Y esto obviamente se refiere a la parte metodológica de la propuesta, ¿no? Entonces, primero tenemos que definir el tipo de estudio que vamos a realizar, cuál es nuestra población, cuál nuestra muestra, cómo vamos a hacer la recolección de la información, cuáles son los procedimientos a seguir, el plan de tabulación y el análisis. Como ustedes pueden observar en este gráfico, en realidad, nos indica que hay un tópico que es transversal en todo el proceso, que se refiere a la revisión bibliográfica. De hecho, una vez que identificamos el problema, planteamos el problema, para realizar todo lo demás que está escrito aquí, necesitamos una revisión bibliográfica exhaustiva del tema. Nosotros, para poder plantear un trabajo de investigación, tenemos que estar totalmente informados, tenemos que realizar una revisión bibliográfica profunda para tener todas las teorías, los conceptos, etcétera, y poder plantear cómo vamos a llevar adelante nuestro trabajo de investigación. Para eso, obviamente, y vuelvo a recalcar, la revisión bibliográfica es fundamental para proponer un trabajo de investigación. Entonces, habíamos hablado sobre el objeto de estudio, ¿verdad? Aquí está el objeto de estudio. Este objeto de estudio, que se refiere al problema planteado, ¿no es cierto?, tiene varios aspectos que tenemos que tener muy en cuenta y los tenemos que desarrollar. Entonces, el objeto de estudio debe estar dentro de un área de estudio, ¿ya?, en el cual está sumergido el tema de nuestro estudio. Luego vamos a pasar al planteamiento del problema como tal, que puede tener un enfoque material, un enfoque formal, ¿no es cierto?,
Pasamos a la descripción misma del problema, como indicábamos antes, y posteriormente al abordaje teórico, para lo cual nosotros tenemos que tener el dominio del tema. Ya tenemos que haber hecho la revisión bibliográfica. Entonces, podemos pasar al tercer paso, que es el propósito del problema. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Por lo cual vamos a ir, una vez definido esto, a plantear nuestros objetivos, ¿no? Y, por supuesto, también a redactar la justificación de todo este trabajo o esta propuesta de investigación. Entonces, ahora entramos de lleno en el tema de la presente charla, ¿no? Primero, ¿qué son los objetivos? Como indica aquí, son metas o logros que se quiere conseguir o lograr, o el fin último al que se quiere llegar con una propuesta de investigación en este caso, ¿no? Porque se trata de un trabajo, un proyecto de investigación. Pero estos objetivos, estos logros que se plantea el investigador cuando propone una investigación, ¿no es cierto?, debe cumplir algunos pasos, digamos, algunas características, ¿no? Los objetivos deben indicar las fases y las etapas del proceso de investigación. Es importante también que indique el alcance y la limitación de lo que se va a estudiar, ¿no? Nosotros vamos a estudiar, no sé, toda la población entre 5 y 10 años que vive en la ciudad del Alto, ¿no? Es una forma de limitar, de decir, este es nuestro alcance, pero también es nuestra limitación dentro de nuestro trabajo. Ahora, es necesario también que se incluya la identificación de las unidades de observación. ¿Qué es lo que vamos a observar? Obviamente, de esa manera vamos a obtener la información que necesitamos. Pero ¿qué es una cosa también muy, muy importante? ¿No es cierto? Los objetivos se constituyen en el punto de referencia de las hipótesis y de la relación entre las variables que vamos a estudiar en este caso, ¿no? Este último aspecto realmente viene a mostrar la importancia de los objetivos en un trabajo de investigación. ¿Por qué recalco esto? Porque realmente en los libros de metodología de la investigación, incluso libros muy conocidos como por ejemplo el de Sampieri, etcétera, pues no le dan mucho espacio a explicar acerca de los objetivos. Y realmente los objetivos dentro de una investigación tienen una importancia vital. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque uno es la base fundamental y la guía del proceso de investigación. Es decir, que el objetivo nos está mostrando o nos está guiando cuál es el proceso de la investigación, por dónde vamos a ir. Otro aspecto muy importante es que precisa las actividades por desarrollar y las variables que se va a estudiar. Y finalmente, el aspecto quizás más importante que cumplen los objetivos es que están encaminados a la obtención y producción de nuevos conocimientos. Si nosotros en una investigación llegamos a generar algún conocimiento acerca del tema que estamos investigando, esto es gracias a los objetivos propuestos. Ahora, como les decía, los objetivos también tienen determinadas características. Por ejemplo, aquí estoy mostrando 6 diferentes características que tienen que cumplir los objetivos en un trabajo de investigación. Por ejemplo, comunican lo que el investigador quiere hacer en su diseño. Claro, porque los objetivos nos están diciendo qué va a hacer, qué quiere hacer el investigador en este caso.
Ahora también mencionan los efectos alcanzables y observables que se pretenden obtener, ¿no es cierto? Van a ir a mencionar qué es lo que se va a observar, qué es lo que se quiere alcanzar. Ahora, conducen al investigador en el desarrollo de su estudio, ¿no? Cuando el investigador se está queriendo desviar, pues va a mirar sus objetivos y realmente lo conducen por el camino correcto, digamos. Ahora, también excluye el mayor número de interpretaciones en referencia a lo que se desea hacer. Entonces, siempre está muy enfocado el objetivo a lo que se quiere lograr. Otra característica es que están dirigidos a los elementos básicos del problema. Siempre está en relación al problema planteado, al tema planteado. Y en el caso de estudios cuantitativos, por ejemplo, son cuantificables y observables los objetivos, ¿no? Porque siempre está en relación a las variables, que es lo que vamos a ir a observar durante el proceso de nuestra investigación. Esto en cuanto a lo que se refiere a investigaciones cuantitativas. Porque cuando se trata de investigaciones cualitativas, las características son diferentes. Incluso la bibliografía indica que en un estudio cuantitativo, todo este proceso, que es el planteamiento del problema, el marco teórico, todo lo que hasta ahora hemos hablado, incluyendo los objetivos y la justificación, se los plantea antes de iniciar el trabajo mismo de la investigación, porque esto se llama el protocolo de la investigación, ¿no es cierto? Planificar absolutamente todo cómo se va a hacer, plantearlo, se realiza bajo un protocolo de la investigación y es anterior al proceso mismo, a la ejecución, se podría decir, del proyecto de investigación. En cambio, cuando se trata de una investigación cualitativa, tanto los objetivos como la justificación pueden ser escritos durante el proceso de realización de la investigación misma, ¿no? Porque de acuerdo a lo que vayan observando, incluso los objetivos pueden ser modificados en el caso de una investigación cualitativa. Ese aspecto es muy importante, darse cuenta, poder diferenciar este tipo de cosas dentro de un proyecto de investigación. Ahora, tenemos dos tipos de objetivos y todos saben eso, ¿no es cierto? Tenemos primero al objetivo general y a los objetivos específicos dentro de un trabajo de investigación. Pero, ¿qué es el objetivo general? El objetivo general es la meta global del estudio. Aquí en este pequeño gráfico se muestra, por ejemplo, el objetivo general, ¿no es cierto?, que está mostrando en realidad el camino para obtenerse, ¿no es cierto? Y este se divide en metas de menor alcance que vienen a ser los objetivos específicos, ¿no? Como aquí se pueden observar, estos son los objetivos específicos, que son unidades que conforman y completan el nivel de la meta global, ¿no? Cada uno de estos van a ir a sustentar, pero para llegar a cumplir el objetivo general, que es la meta global del estudio. Además, hay 4 elementos que deben siempre existir en un objetivo, ¿no es cierto? Primero, el verbo. Siempre se empieza un objetivo con un verbo. Luego se tiene que mencionar dentro del objetivo el evento del estudio. Posteriormente, la unidad de estudio y finalmente tiene que darse un contexto. Para que esto se entienda mejor, vamos a dar un ejemplo.
Un ejemplo de objetivo general. El título de la investigación es el siguiente: Triatoma infestan silvestre y su importancia en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Ustedes saben que Triatoma infestans es el vector, es un insecto vector que transmite la enfermedad de Chagas. Es decir, que transmite al parásito, ¿no? Que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. ¿Por qué he puesto el título de la investigación aquí? En realidad, el objetivo general muchas veces está muy relacionado con el título de la investigación. Y van a ver ustedes cómo. El objetivo general que se está planteando en esta investigación es determinar la importancia de las poblaciones silvestres de Triatoma infestans en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Entonces, está cumpliendo todos los elementos que debería tener un objetivo, ¿no? Tenemos aquí el verbo, ¿no es cierto? Aquí está el objeto, digamos, ¿no? Lo que queremos es determinar la importancia de las poblaciones, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tienen estas poblaciones que son de Triatoma infestans? Y finalmente el contexto del objetivo que tiene relación obviamente con el tema de investigación, que es en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Entonces, este objetivo realmente está cumpliendo con los 4 elementos necesarios que tiene un objetivo, ¿ya? En cambio, ya habíamos hablado un poco qué son los objetivos específicos. Como dice aquí, son el desglose de la meta general. Corresponden a metas más específicas de menor nivel de conocimiento, como habíamos hablado del gráfico, ¿no? Son los específicos que sostienen, que realmente deben dar como resultado el objetivo general, ¿no? En este caso, lo que se hace es plantear objetivos mucho más específicos y cada uno de ellos van a ir a contribuir en el cumplimiento del objetivo general. Ahora, de acuerdo a lo que habíamos indicado y de qué se trataba realmente el ejemplo, vamos a ver cuáles eran los objetivos específicos en nuestro ejemplo. 1. Establecer la distribución geográfica de las poblaciones silvestres de Triatoma infestans en Bolivia. 2. Determinar el origen de las fuentes alimenticias de T. infestans silvestres, quiere decir de qué animales comen estas poblaciones de triatominos. 3. Describir los hábitats en que viven estas poblaciones silvestres de T. infestans. 4. Identificar los principales grupos genéticos de Trypanosoma cruzi que infectan a Triatoma infestans silvestre. Y finalmente, evaluar el riesgo que representan las poblaciones silvestres de Triatoma infestans para la salud humana. Si ustedes recuerdan, el objetivo general era determinar la importancia de estas poblaciones de Triatoma infestans silvestre en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Entonces, si se ponen a analizar cada uno de estos objetivos específicos, ¿no es cierto?, nos van a ir a contribuir realmente cada uno de ellos a cumplir el objetivo general. Por ejemplo, el establecer la distribución geográfica de las poblaciones nos va a indicar en qué lugar geográfico, ¿no?, se van a ir a encontrar estas poblaciones.
Ahora, si determinamos el origen de sus fuentes alimenticias, ¿no es cierto?, nos permitirá ver de qué animales comen, de qué mamíferos, ¿no? Generalmente los diatominos comen de mamíferos. Vamos a ver qué hábitats tienen estas poblaciones y otro aspecto importante es ver qué grupos genéticos de Trypanosoma cruzi están infectando estas poblaciones silvestres. Estas 4 objetivos específicos nos va a permitir evaluar entonces qué riesgos representan estas poblaciones o cuán importantes son en la transmisión de la enfermedad de Chagas a los humanos, ¿verdad? Entonces, todos estos objetivos específicos realmente coadyuvan, apoyan y soportan al objetivo general. Ahora, ¿cómo se redactan los objetivos de una investigación científica? Lo que dice Francis aquí es que se debe responder a 2 importantes preguntas que nos tenemos que hacer cuando vamos a ir a redactar nuestros objetivos. ¿Cuáles son? ¿Para qué vamos a realizar esta investigación? ¿Y qué es lo que deseo lograr con la investigación? Sumadas estas 2 preguntas y sus respuestas nos va a permitir escribir o redactar nuestro objetivo. Pero además, los objetivos tienen que iniciar su redacción con un verbo en infinitivo. Este es una característica fundamental de los objetivos. Tienen que ser iniciados con un verbo en infinitivo, es decir, verbos que terminan en ar, ir. Eso es muy importante. Además, los objetivos se relacionan con el estudio y no con el tema como tal, ¿no? Porque en el ejemplo que hemos tomado, el tema es la enfermedad de Chagas. La transmisión de la enfermedad de Chagas es un subtema. Entonces, los objetivos se plantean de acuerdo al estudio que estamos planteando, no al tema como tal, porque dentro de un tema grande estamos tomando solo una pequeña, digamos, un pequeño subtema que nos va a permitir hablar sobre la importancia de estas poblaciones en la transmisión. La enfermedad de Chagas como tema es mucho más grande, tiene muchos más aspectos, ¿no? Entonces, de esa manera es que generalmente se aconseja, se recomienda que durante la redacción de los objetivos, el investigador ponga los objetivos del presente estudio son los siguientes y que vaya redactando. ¿No es cierto? Además, los objetivos deben ser claros, precisos, realistas y alcanzables. Es decir, que nuestros objetivos tienen que poder ser comprensibles, que cualquier persona que los lea entienda lo que queremos lograr con nuestros objetivos, tienen que ser precisos, obviamente, totalmente precisos con el tema y estar en la realidad de lo que podemos realmente alcanzar, ¿no es cierto? Eso es muy importante cuando nos ponemos a redactar nuestros objetivos. Ahora, los objetivos tienen que ir de acuerdo a la complejidad de la investigación, incluso de acuerdo al tipo de investigación que estamos planteando, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nuestra investigación es de tipo cuantitativa, los objetivos deben estar orientados de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir a medir, porque es un tipo de investigación cuantitativa. Entonces, podría
determinarse tendencias. Se podría establecer el curso de futuras investigaciones también a través de nuestros objetivos, ¿no? Identificar variables potenciales de un fenómeno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es cuantitativa, pues nuestras variables tienen que ser medibles, ¿no es cierto? Esa es la condición. Y también aquí hay algunos otros verbos que se recomiendan: reconocer, registrar, describir, descubrir, familiarizar, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, en el caso de que sea una investigación descriptiva, ¿no es cierto?, se pueden utilizar verbos como identificar, detallar o determinar, ¿no es cierto? Porque aquí normalmente vamos a utilizar la estadística descriptiva como tal, ¿no? Porque va a ser una investigación básica de un determinado tema que estemos planteando. Si tenemos un tema correlacional, ¿no es cierto?, podemos medir, analizar, comparar, relacionar entre variables, ¿no?, porque es correlacional, vincular, etc. Ahora, cuando la investigación es cualitativa, en realidad los objetivos se basan en el tipo de metodología que se va a utilizar. Por ejemplo, si hacemos con una base de metodología de tipo biográfico, podemos usar los siguientes verbos: describir, explorar, reportar, interpretar, ¿no? Si la metodología es fenomenológica, ¿no?, es importante saber qué verbos utilizar, que pueden ser describir también, obtener, entender, comprender, explorar, ¿no? Y en una metodología teoría fundamentada se pueden utilizar describir, explicar, producir, analizar y elaborar. Hasta ahí todo lo que se refiere a los objetivos de la investigación. Ahora ingresamos a lo que es la justificación de nuestra propuesta de investigación, ¿no? La justificación realmente de un proyecto explica las razones por las que se está proponiendo llevar adelante el proyecto, ¿no? En realidad, la justificación viene a ser muy importante dentro de nuestro protocolo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos queriendo hacer nuestra tesis, plantear un tema de tesis, por ejemplo, la justificación es muy importante para que nos aprueben hacer este tema. Entonces nosotros tenemos que mostrar la relevancia del tema. Y aquí muestro 4 razones muy importantes que tiene que llevar la justificación. Como indica, la investigación debe tener un propósito definido que sea lo suficientemente fuerte para que se justifique su realización. ¿No es cierto? Entonces hay que mostrar por qué es importante estudiar el tema que estamos planteando, ¿no? Ahora, es también necesario explicar por qué es conveniente ejecutar la investigación. Vendría a ser más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Ahí también entra la relevancia del tema. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿No es cierto? Y tendríamos también que reflejar cuáles son los beneficios que se derivan de ello y dar las razones de utilidad de los resultados. ¿No es cierto? Entonces, es nuevamente importante mostrar la importancia de los resultados que vamos a obtener. Y una cosa muy importante es que debe ser convincente, tan convincente, que los miembros a quienes les corresponda aprobar el estudio no les quede dudas de la necesidad de realizar la investigación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la suficiente capacidad
de demostrar la importancia de nuestro tema, cuál es la utilidad de los resultados que queremos encontrar, que queremos determinar, por ejemplo, entonces vamos a lograr que nos aprueben el proyecto. O en otros casos, se hace una justificación muy bien pensada cuando queremos ir a conseguir recursos económicos para llevar adelante la investigación, ¿no? Por eso es que es muy beneficioso el que nosotros hayamos hecho una revisión bibliográfica muy exhaustiva y podamos realmente justificar nuestro tema, justificar el por qué queremos hacer este trabajo y qué beneficios vamos a obtener de los resultados que obtengamos. Ahora, ¿cómo se elabora la justificación? En realidad hay algunas, aquí muestro 4 preguntas, las más básicas que pueden ayudarnos o nos pueden guiar para redactar la justificación. Una es la necesidad del proyecto, ¿por qué se va a hacer? ¿No? ¿Qué necesidad hay? ¿Quiénes tienen la necesidad de llevar adelante el proyecto? ¿Por qué se va a hacer el proyecto? La finalidad del proyecto, ¿para qué se va a hacer el proyecto? ¿No? Esta es una pregunta también muy interesante. ¿Qué problemáticas resuelve nuestro proyecto? Eso es muy necesario mostrar. Y finalmente las exigencias que tiene. ¿Cómo se va a realizar? ¿Ya? En este aspecto, esta última pregunta, pues se tiene que hablar de los recursos, ¿no? De los recursos que tenemos nosotros o los recursos que estamos pidiendo, si se cuenta con los recursos, si realmente, si es real lo que nosotros estamos planteando, si es alcanzable, en algún momento se dijo también, ¿no? Ahora, la justificación tiene algunas características. Tiene que tener un enfoque claro. Muchas veces las personas que están encargadas de financiar proyectos no están digamos, enterados del tema mismo. Por eso es que el enfoque de nuestra justificación debe ser claro. Tiene que ser para que todos puedan entender, explicar esto de una manera muy entendida. Ahora, también tiene que, la segunda característica, tener una aplicación real. Lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Es decir, que tiene que ser un proyecto o una propuesta que se pueda llevar adelante de acuerdo a nuestra realidad. ¿No es cierto? Y finalmente, tener un objetivo concreto, ¿no? No tiene que ser vago el objetivo, tiene que estar muy bien determinado, muy bien redactado, que todo el mundo lo pueda entender, qué es lo que se quiere conseguir con el proyecto. Ahora, la recomendación es que la justificación claramente formulada debe sustentar que el problema es relevante, pertinente, viable y factible. Eso es lo que tenemos que lograr mostrar en la redacción de nuestra justificación. Ahora, en el ejemplo que llevábamos o que mencionábamos con el proyecto de los triatominos silvestres. Voy a leer in extenso este ejemplo de justificación, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ver cómo se puede explicar esto, cómo se puede fundamentar, ¿ya? Entonces, aquí dice, Triatoma infestans es el primer vector
de Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas, en varios países de Sudamérica. Esta especie es la más extendida y la mejor adaptada al ambiente doméstico, por lo que es blanco de las campañas de control por rociado con insecticidas. Desde 1991 se han establecido programas de control de Triatoma infestas en los países que conforman el Incosur. Los mismos fueron planteados asumiendo que esta especie era casi exclusivamente doméstica, a pesar de que ya se habían reportado algunos focos silvestres en Bolivia. Ya en los años 2000, François Noirot describió otros focos silvestres de T. infestans en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y en el Chaco del departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Asimismo, ocasionalmente también fueron encontrados especímenes en áreas silvestres de la Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces, el comportamiento hematófago de los triatominos lleva a pensar que la distribución de las poblaciones silvestres está estrechamente relacionada a la disponibilidad alimenticia y por lo tanto a la distribución de los mamíferos. Su capacidad para colonizar el hábitat humano y su fácil adaptación a los nuevos medios, peridomicilio y domicilio, está relacionado a la plasticidad en cuanto a su alimentación. Por eso, la identificación de las fuentes alimenticias de los triatominos es necesaria para comprender sus hábitos alimenticios, tanto en su hábitat natural como en el hábitat humano. Del mismo modo, permite evaluar los movimientos de los triatominos entre los diferentes medios, es decir, silvestre, peridomicilio y domicilio, poniendo de manifiesto los posibles vínculos entre los ciclos domésticos y silvestres de Trypanosoma cruzi y determinando el rol que juegan estas poblaciones en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Esta es una justificación en la que, como ustedes habrán podido ver, realmente se plantea todo lo que se conoce hasta el momento y cómo se ha ido a identificar el problema, ¿no es cierto?, con una revisión bibliográfica exhaustiva, porque todo lo que se está planteando tiene su referencia bibliográfica. Por eso es muy importante que nosotros manejemos y conozcamos muy bien el tema, para realmente toda nuestra justificación que tenga un apoyo bibliográfico importante, profundo en realidad, ¿no es cierto? Además, se da las razones de por qué se ha planteado en el proyecto la determinación de las fuentes alimenticias, ¿no? Ahí está hablando de la metodología. ¿Por qué se está planteando la metodología esta? ¿No es cierto? ¿Y qué nos va a permitir el establecer las fuentes alimenticias en los triatominos? ¿No es cierto? Aquí dice que esto nos va a permitir evaluar los movimientos de los triatominos. ¿No es cierto? Y pone también de manifiesto los posibles vínculos de los ciclos domésticos y silvestres, y finalmente va a determinar el rol que juegan estas poblaciones en la transmisión de la enfermedad de Chagas, que es el objetivo general, ¿no es cierto? De esta manera, mostramos que con nuestra justificación, en esta justificación, en realidad, ¿cómo se ha determinado el problema, cómo queremos enfrentarlo, cuál va a ser el proceso metodológico y cómo este proceso nos va a llevar a cumplir y a lograr el objetivo general de nuestro trabajo o nuestro proyecto que estamos proponiendo.
Muchísimas gracias.